Inversión y finanzas en tus manos. Arranca el día la bolsa, Ángel Lozano, y despierta el IBEX 35 paradito. Paradito, nos ha engañado completamente el futuro del índice porque ahora está cayendo un 0,10% y cotizando en 11.136 puntos. Vamos a ver cómo están leyendo los inversores los resultados que se han publicado. Los de Sabadell con una subida del 1,65% en 2,02 ahora mismo el precio de los títulos. También ha presentado Naturgy, que avanza un 1,3% y cotiza en 22,22 euros. Y el tercero en presentar cuentas ha sido Enagas, que de momento no registra movimientos, 13,81. Entre los que más bajan en el IBEX 35 tenemos a Acciona Energías Renovables, pierde un 0,9, Inditex se deja un 0,7 y Telefónica baja un 0,65. Las subidas ahora mismo lideradas por el Sabadell, gana un 1,2, Puig arriba un punto porcentual, CaixaBank sube un 0,87, Naturgy se está ya desinflando y tan solo avanza un 0,64. Si nos vamos al mercado continuo, tenemos los títulos de Niesa Valores cayendo un 4,35, Lingotes Especiales se deja un 3 y las acciones de Duro Felguera bajan 2 puntos porcentuales. Entre los que suben, Prosegur Cash arriba un 2%, hoy paga dividendo ordinario de 0,01 euro bruto por acción. También están subiendo los títulos de Día, un 1,54, y las acciones de Aircross, que se apuntan un 1,17%. La prima de riesgo en 77 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,26. En Europa, Eurostock 50 paradito también. Tenemos movimientos muy estrechos. Hasta ahora está subiendo un 0,09, son 4.901 puntos. Por dentro del Eurostock, los principales movimientos los tenemos en Hermès, en el caso de las subidas, y también en la italiana Eni, que sube un 1,25. Recortes dentro del Eurostock para el fabricante de chips Infineon, caída de 2 puntos porcentuales. Volkswagen se está dejando un 1,2 y Prosus también cayendo en esa cota. Vamos a fijarnos en las compañías que han presentado resultados a esta hora. En Alemania tenemos a SAP. Los títulos están todavía sin marcar ningún movimiento. Ahora, subida del 5,2% para los títulos de la alemana. Y en París tenemos a Thales, que está cayendo un 2,6%. Vamos a repasar también qué es lo que está haciendo Porsche, que publica mañana resultados, pero que ha reducido sus previsiones de ingresos para todo el año. En Alemania, a esta hora, los títulos de Porsche, vamos a buscarlos, nos fijamos y lo tenemos operando con una caída del 2,22%. ¿Más referencias cuáles? Vamos a mirar a los futuros en Estados Unidos, que a esta hora también marcan pocos movimientos. La tendencia es negativa. El que más está cayendo es el futuro del Nasdaq, un 0,32%. El cierre de las plazas asiáticas se salda con signo mixto, con avances en Seúl del 0,4%. También números verdes en el Nikkei de Tokio, subida suave del 0,12%. Las caídas para la bolsa de China, Shanghái retrocediendo un 1,7% y el Hansen un punto porcentual. Mercado de materias primas. Tenemos pues la misma tónica que la renta variable, prácticamente sin movimiento. El crudo Brent, $82,42, y el West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, en 78,34. Y en las divisas, cruce euro-dólar en negativo para el euro, 1,0886. Hoy tendremos consultorio a partir de las 9:30 con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Consultorio de fondos de inversión con Gabriel López, CEO de Invertif. Para participar, 915331851, o si lo prefiere pueden mandar su mensaje de texto o de voz al 609 22 47 16. También puede participar en nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Seguro
Seguro que alguna vez te has quedado como en bucle, algo que se te mete en la cabeza y venga, no paras de pensar en ello, como en ese bañador que sabes que desde hace tiempo lleva tu nombre y el de tu playa favorita. Pues no imagines tanto, sácatelo de la cabeza y mételo en la bolsa. En el Corte Inglés ya han comenzado las segundas rebajas y ahora ese bañador y una selección de muchos otros tienen hasta un 40% de descuento hasta el próximo 24 de julio. Que sí, que son las segundas rebajas del Corte Inglés, una selección de moda baño, mujer, hombre, infantil con hasta un 40% de descuento en marcas como Dolores Cortés, Chantel, Selma, Red Point, Ori o Isabel Mora. Todo con las múltiples ventajas de comprar en el Corte Inglés, como el servicio de entrega en el día e incluso en menos de 2 horas o a la hora que tú elijas. Y algo que siempre es interesante es la posibilidad de hacer las compras en el Corte Inglés como nos resulte más cómodo en sus centros comerciales a través de la web o también de su app. Descárgatela si aún no la tienes. Recuerda, solo hasta el 24 de julio, segundas rebajas en el Corte Inglés, donde siempre encuentras lo que buscas. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. IBEX 35, Ángeles. No hace nada, está en 11.141 puntos. Hoy lo más importante, ¿dónde estás mirando ahora mismo? ¿Qué te llama la atención? Al Banco Sabadell, tras la presentación de esos resultados, sube un 1,4 y ojo que también se han tomado muy bien ahora los inversores las cuentas de Naturgy, arriba un 1,73. Muy bien. ¿Y qué te llama la atención en Europa? Pues tenemos a SAP, que le ha costado arrancar a los títulos de la compañía, pero que está volando, subida del 6,5%. Enseguida lo vamos a comentar con Pablo García de Ibacons Alfa Value, pero antes repasamos el IBEX y a los protagonistas. Y comenzamos con los títulos de Acciona cayendo por encima del punto porcentual. Se cruzan las acciones en 111,70 €. Su filial de energías renovables baja un 0,54, lo que coloca el precio en 18,5 €. Acerinox también en negativo, recorte del 0,37, se compran y se venden los títulos a 9,47. ACS sin cambios está repitiendo precio de cierre de ayer en 38,90. Y vemos movimientos estrechos para las acciones de AENA, caen un 0,16% hasta los 185,70 €. Amadeus, tras las pérdidas de ayer, rebota un 0,73 hasta 61 € justos por título. También avances en ArcelorMittal del 0,62, clavando los 21 € por acción. Y entramos en el sector financiero, a pleno de subidas. BBVA avanza un 0,3%, cotiza en 10,11 €. Y la protagonista del día en el sector financiero, el Banco Sabadell, que está subiendo un 1,10 hasta los 2,01 € por título después de esa presentación de resultados. Los recordamos, el banco cierra el mejor primer semestre de su historia con un beneficio de 791 millones. Es un 40% mejor como resultado, dicen, de un sólido ritmo de crecimiento de negocio, especialmente en financiación a pymes y empresas, así como en hipotecas. La entidad catalana ha anunciado que pagará en octubre un dividendo a cuenta de 8 céntimos por acción, lo que multiplica casi por 3 el que abonó a cuenta el año pasado. Realiza también el mayor pago en efectivo desde 2010. Promete abonar a sus accionistas 2.900 millones entre este año y el que viene, a razón de 53 céntimos por título. Esto significa que va a repartir el 60% de los beneficios del ejercicio actual, en la parte alta del rango de su política de distribuir entre el 40 y el 60 de sus ganancias. Escuchamos la valoración de los resultados de boca del presidente de la entidad, Josep Oliu. Hemos cerrado este segundo trimestre del 24 con unos excelentes resultados. Un trimestre más en que la rentabilidad sigue aumentando y hemos mejorado las previsiones que teníamos a final del primer trimestre cuando anunciamos una retribución al accionista de 2.400 millones de euros en 2 años. Y seguimos por orden alfabético en el sector financiero con el Santander, que está consolidando precio de cierre de ayer en 4,53. Y tenemos a Bankinter subiendo un 0,19%, los títulos en 8,26. Renta 4 ha rebajado la recomendación sobre la entidad a neutral, pero ha subido el precio objetivo de 7,90 a 8,30 €. Y seguimos con CaixaBank, que sube un 0,6%, se cruzan las acciones en 5,54. Y el último miembro del sector
sector financiero por orden alfabético es Unicaja, que está subiendo un 0,44. Se intercambian las acciones a 1,38. Volvemos al orden alfabético y a las pérdidas con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones baja un 0,65 hasta 32,21. Logista, caída del 0,57. Los títulos que se compran y se venden a 27,70. Y Enagas está cotizando sus resultados con descensos. Baja un punto porcentual. Se cambian las acciones en 13,67. Perdió casi 211 millones de euros en el primer semestre por la reciente venta de su hasta ahora filial estadounidense, Talgras Energy, que le ha obligado a anotarse una minusvalía de 360 millones. Sin tener en cuenta ese impacto extraordinario, las ganancias netas habrían rondado los 148 millones, es un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y eso sí, la empresa confía en reducir su deuda neta en alrededor de 1.000 millones de euros a lo largo de este año. Continuamos con Endesa, que se está dejando medio punto porcentual con las acciones en 17,80. Ferrovial se deja un 0,72. El grupo de infraestructuras cotiza en 38,42. Y sin movimiento tenemos a los títulos de Fluidra, se sitúan en 19,59. La compañía de hemoderivados Grifols, con movimientos estrechos al alza, sube un 0,2 hasta 9,16 €. Y los títulos de Iberdrola están sufriendo un recorte de un cuarto de punto porcentual. Se compran y se venden a 11,69. Seguimos con las acciones de Indra, que están consolidando ligeramente por debajo de los 20 euros por acción en 19,97. Tenemos recorte suave para Inditex. Los títulos se cruzan a 45,09. Es un recorte del 0,38%. La Socimi Colonial baja un 0,67. Compra y venta en 5,22. IAG, subida del 0,28%. Acciones que se intercambian a 1,95. Laboratorios farmacéuticos Rovi, con movimientos estrechos al alza, se anota un 0,17 en 88,15. Mapfre, prácticamente plana, sube un 0,09% hasta los 2,17 € por título. Merlin Properties cayendo ahora un 1,75. Recordemos que ayer presentó resultados. Cotizan los títulos en 10,08 €. Y quien presentaba cuentas hoy ha sido Naturgy, que está subiendo un 1,4% hasta los 22,26 €. El EBITDA consolidado alcanzaba los 2.846 millones en el primer semestre, en línea con el primer semestre del año pasado. El resultado neto fue de 1.043 millones de euros, prácticamente el mismo que el obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior. En cuanto a las ventas netas, ascendieron a 9.071 millones, un 24,7% menos que en el primer semestre del 23, principalmente como consecuencia de los menores precios de la energía. La compañía espera superar las cifras del pasado ejercicio al cierre del 24 y superar las actuales previsiones de los analistas. Además, Naturgy prepara un nuevo plan estratégico del año 2025 al 2030 enfocado en el crecimiento y la creación de valor, al tiempo que apuesta por seguir avanzando en la transición energética. Y vamos con Puig, segundo día de cotización en el IBEX 35. Ayer ya subía con fuerza, hoy se anota un 1,5% adicional, cotiza por encima de 27 euros en 27,19. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones, nos hablaba así de la evolución del valor. El sector consumo sí que se está positivo en el sector consumo, ya que positivo a medio plazo, ¿no? Digamos que este inicio de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales sí que animaría al sector consumo, y en ese sentido Puig dentro de este sector sí que le veríamos atractivo. Redella, por su parte, está cayendo un 0,43%. Se cruzan las acciones en 16,11. Repsol, la petrolera, sube un 0,25, 13,30, último cambio. Recorte para los títulos de SACIR del 0,36. Se compran y se venden las acciones a 3,29. Y Solaria supera los 11 euros por título en 11,7 céntimos, arriba un 0,65%. Y en el caso de Telefónica estamos viendo una caída del 0,77 hasta los 4,09 € por acción. El IBEX 35 en positivo con un avance muy estrecho del 0,04, 11.148 puntos.
Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca. Para preservar el planeta como Jane Goodall. Para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Un split, o también llamado desdoblamiento de acciones, consiste en aumentar el número de títulos y disminuir el valor de estos. Normalmente, a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está en que si el precio de cada acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. De esta forma, el accionista que ya está en la compañía ni gana ni pierde y la empresa consigue atraer a nuevos pequeños inversores. Para averiguar el precio exacto de cada acción, bastará con dividir el precio inicial entre el número de veces que se ha desdoblado. Por su parte, un contra-split es un ajuste a la inversa que consiste en multiplicar el valor nominal de la acción, aunque no es una operación muy usual en el parqué. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. La economía a tu alcance. Pablo García, director de Ibacons Alfa Valley, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo estás viendo la apertura del mercado, el tono, el ánimo? Bueno, como siempre, cuando hay resultados, pues una de cal y otra de arena. Yo creo que la buena se la lleva a SAP, la preapertura, un 6,5%, el valor de la cartera modelo. Estamos muy largos de la compañía y muy contentos por lo que comentábamos, que los resultados son buenos, pero claro, ahora estamos viendo un poquito de profit taking en algunas tecnológicas, pero yo creo que eso ha quedado, pues eso, en un pequeño susto de hace una semana con esa rotación hacia otros sectores más defensivos, hacia el Russell 2000 de pequeña capitalización, pero ya hemos visto que otra vez vuelve a entrar dinero, ese 1,58% ayer de nada que lo sitúa prácticamente en el más 20% year to date, tranquiliza sobre todo en las vísperas de grandes resultados como tenemos esta tarde. Luego hablamos de los resultados de esta tarde, pero antes hablabas de los profit warning. Por ejemplo, Porsche ha reducido sus previsiones de ingresos. ¿Esto se está notando y tú crees que en el sector autos o más allá del sector autos vamos a ver a otras compañías decir que o rebajar sus guías a futuro? Bueno, de hecho ya lo hemos tenido, es decir, Porsche no es la primera que ha recortado guías, lo han recortado prácticamente casi todas. Si me apuras, han sido, o por lo menos han dado un mensaje muy prudente. En el caso de Porsche, además de revisar a la baja las ventas a 39,40 billion respecto a 40,42 a nivel anual, incluso baja los márgenes operativos de 15,17, suelen ser los más altos del sector, junto con los de Ferrari, etcétera, hasta el 14 a 15%, ¿no? O sea que dice que, y otro de los problemas, ¿no? Que es un problema de suministro, ¿no? Hablan en concreto del aluminio, ¿no? Es decir, que tanto en el sector aeroespacial, por el profit warning de Airbus, que decían la demanda es muy fuerte, pero nos faltan piezas del fuselaje, por ejemplo, que Porsche nos diga que no es un problema de demanda, sino que es un problema de suministro, pues bueno, digamos que no es el peor de los casos, pero nos dice que después del COVID ni siquiera hemos recuperado esos problemas de la cadena de suministro. Y algo me dice que si seguimos con esta guerra comercial y Trump llega al poder, los problemas de suministro se van a unir a esos incrementos de aranceles que van a perjudicar enormemente sobre todo a esas exportadoras alemanas, como es el caso de Porsche. Ahí tenemos a exportadoras, autos, todo el sector industrial, ¿no? Quizás los que podrían darnos algún que otro susto.
Yo creo que sí. En el sector industrial es que es muy, muy variopinto, ¿no? Muy misceláneo, pero la parte de las compañías que dan soporte o equipos a energías renovables lo están haciendo francamente bien, pero hay otras que son, digamos, las clásicas compañías industriales que están empezando, sobre todo teniendo los niveles de producción industrial tan bajos en Europa y la dificultad que tiene Alemania, que no olvidemos que está todavía estancada y con un sector inmobiliario que creo que está haciendo poco ruido, pero que la situación puede ser como la que hemos tenido en Suecia hace cuestión de un año. Hoy hemos hablado de SAP, de Porsche. Tenemos resultados del sector lujo que yo sé que sigues muy de cerca. Creo que esta tarde Louis Vuitton, mañana va a ser Kering. Kering lleva un año bastante torcido. ¿Qué esperas? Hay que mirar las cuentas de estas compañías. Wow, la verdad es que va a ser una patata caliente porque ya no es solo, digamos, en la parte más market que estamos teniendo ya cierta debilidad del consumo porque estamos agotados de los tipos tan altos a pesar del recorte de tipos de 25 puntos básicos del 6 de junio. Todavía los tipos están muy altos y están drenando crecimiento y consumo. Pero en la parte más resiliente, que es el lujo, tenemos por el lado de Asia un problema y es que las cifras de China no están siendo lo potente que se esperaban y eso a pesar de esos 10 puntos básicos, rácanos 10 puntos básicos que recortó los tipos precisamente el Banco Popular de China. Complicado porque las últimas cifras que hemos tenido de Burberry, las de Hugo Boss no dan demasiado aliento al sector. Gucci, como bien comentabas, dentro de Kering lo ha hecho especialmente mal y quizá, bueno, pues hay que salvar un poquito de la quema a Hermès y también la parte de Hard Luxury del LVMH, que por lo general lo ha hecho un poquito mejor, haciendo gala a ese dicho, ¿no?, de que los ricos lloran pero menos. Más allá de empresas cotizadas, me interesan el entorno macroeconómico. Aquí dos cosas. Elecciones en Estados Unidos, el hecho de que Kamala Harris se vaya a enfrentar con Donald Trump ha hecho que el dólar o la renta fija reaccionar de alguna manera, porque hemos visto que la bolsa pues ha seguido a su ritmo, pendiente sobre todo de resultados y aquí las tecnológicas, pero bonos y dólar. Yo creo que lo hemos mirado todos para ver si efectivamente tenía un impacto, pero mi conclusión es que no ha habido demasiado impacto. El eurodólar se mantiene en esta zona de 1,0881, el bono a 4,24,5, pero un movimiento muy en paralelo al resto de bonos, por lo cual no podemos achacarlo desde el punto de vista a ese cambio en la cabeza visible del Partido Demócrata. De hecho, es que digamos que hay algo a mejor. La señora Harris no es una candidata ideal para poder batir a Trump, que parece que no lo va a hacer, por lo menos todavía nos queda hasta noviembre, pero no parece que apunte, pero desde luego parece ser mejor candidato que un denostado Biden. Pero no creo que hayan ganado, es decir, no creo que cambie mucho y después del atentado fallido contra Trump, la verdad es que los demócratas pierden peso respecto a los republicanos. Claro, el mercado parece que está más a la macro y a los bancos centrales. Hoy justo Luis de Guindos, en una entrevista en Europa Press, ha dicho que septiembre es mucho mejor para tomar decisiones sobre tipos de interés. ¿Será septiembre o será octubre? ¿O serán dos, no? Parece que serán dos, es lo que descuenta ahora el mercado, dos antes de final de año. Ahí, mira, ayer actualizaba para el diario Mercados de Ibacons Alpha Value, Estados Unidos se apunta a 60 puntos básicos en el conjunto del ejercicio, parece que está descontada claramente el primer recorte para septiembre y también para diciembre, y en Europa estamos 43,80, es decir, que no está tan claro. Pero yo tengo una duda, Susana, y es que, claro, tenemos la reunión del 30-31 de julio de la FED, que ahí no se prevé que haya recortes, de hecho no hay lo que llamamos el macro projection, las proyecciones macro que da, que sí las hay el 17 y 18 de septiembre, pero claro, es que el 12 de septiembre es la reunión del BCE, es decir, pensamos que la señora Lagarde va a adelantarse de nuevo a la FED y va a recortar otros 25 puntos, es decir, serían 50 puntos básicos antes de que la FED mueva ficha. Yo creo que no. Yo creo que el BCE va a esperar a que la FED por lo menos mueva tipos, aunque esté bastante claro. Qué pena que no sea la fecha justo al revés y así dejaría un poquito más de margen al Banco Central Europeo. Pero las últimas cifras de inflación son comedidas, pero la desaceleración del crecimiento de Europa, de la eurozona, es patente, sobre todo en una complicada y con un sector inmobiliario e industrial alemán muy flojo y con una Francia ingobernable. Así que con Italia, que lo está haciendo muy bien, y España, que también está tirando, a pesar de que crea más inflación, somos incapaces de recuperar el crecimiento de la eurozona. Ya, aún así, Pablo, y ya con esto termino, aunque bajen los tipos de interés en dos ocasiones ahora, este año y el año que viene un poquito más, nos esperan tipos altos.
entiendo que porque tenemos de fondo más gasto por parte de los gobiernos, gasto en defensa, más gasto en el tema de sanidad y pensiones por el envejecimiento de la población o más gasto por el tema de la transición energética. Y eso va a suponer tipos altos. Bueno, es que los déficits, el caso americano es sintomático. Estamos creciendo a base de generar deuda. Una deuda que se paga a tipos más altos. Y aunque es verdad que van a recortar los tipos, estamos en máximos de 22, 23 años en Estados Unidos. Es decir, que 25 puntos básicos no va a minorar la carga financiera de una forma muy relevante. Es decir, que es un problema, pero no solo de administraciones públicas. Estamos muy endeudados, administraciones públicas, economías domésticas y empresas. Así que la bomba de la deuda es algo que, bueno, todos estamos comentando, pero que de momento no está siendo el focus hasta que algo ocurra con algún Estado, como pasó con Grecia en su momento, o con algunas grandes compañías. Es un tema de verdad que has tocado candente, preocupante, y tenemos que reducir mucho los tipos para que eso se minimice. Pero vamos, lo que tenemos que empezar a hacer es no gastar tanto o gastar en función de los ingresos. Pero claro, políticamente eso pues no gusta demasiado. Muy bien. Pues Pablo García de Bacons Alpha Value, gracias. Cuídate mucho. Feliz verano. Adiós, Pablo. Chao, chao. Mercado continuo, Ángeles, ¿qué tienes? Pues tenemos a los títulos de Niesa Valores encabezando los descensos, baja un 4,35%, por detrás Lingotes Especiales, que se deja un 3%, y las acciones de Enagas, que ya se colocan entre las más bajistas, es la Cruz. Hoy en la publicación de resultados pierde un 2,5%. Entre los que suben, Fomento de Construcciones y Contratas gana un 3,15%. El grupo financiero Urbas sube 3 puntos porcentuales y estamos viendo también buen tono en Amper, que gana un 2,15%. Naturgy ya sube un 1,82% y Prosegur Cash en esa misma línea hoy paga dividendo ordinario de 2024 a cargo de reservas por un importe de 0,01 euros brutos por título. Y en el resto de plazas europeas, además de los protagonistas que ya hemos ido contando, tenemos que fijarnos en la bolsa italiana, porque la compañía Eni ha firmado un acuerdo de exclusividad con la compañía de inversión KKR sobre la posible venta de una participación minoritaria en una unidad de biocombustibles de la compañía Enilip. Vamos a mirar a esta hora cómo se están comportando los títulos de la italiana. Es la mejor dentro del selectivo, subida del 1,05%. También buen tono hoy en la bolsa italiana para el sector financiero. Tenemos a Unicredit rebotando un 0,7%, a BPM subiendo un 0,61%, Beper Banca o Mediobanca también en cotas de más del 0,25%. Vamos a repasar qué es lo que están haciendo las compañías que han presentado resultados. Tenemos a Thales en Francia con una caída del 4,5%. En el DAX, Porsche no presenta hoy, presenta mañana, pero ya ha anticipado reducción de previsiones de ingresos para todo el año, está cayendo un 3,5%, y quien sí que pasaba por el confesionario hoy era SAP, la mejor desde luego en las plazas europeas, con una subida del 6,2%. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Hoy una empresa necesita trabajar de media con 3 bancos distintos, y en nuestro país 1 de cada 2 ha elegido hacerlo con Banco Sabadell, que les aporta hasta el 30% de la financiación que necesitan para operar. Quizás lo han elegido porque es el banco más recomendado por las empresas, o porque genera el 35% del crédito a la exportación, o porque han financiado
con 1.300 millones de euros a más de 5.000 startups. Sea como sea, estas empresas, y solo ellas, son las que tienen el derecho y el poder de decidir con qué banco trabajar. Es tu empresa, es tu vida. A Banco de Sabadell le encanta ser tu banco. Tú eliges. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. Javier Puerto es responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Javier abrimos calendario, vemos qué es lo importante, lo que está marcando los mercados financieros. Y entre lo importante tenemos datos macro, datos de actividad y datos también de inflación. ¿Qué esperar a uno y otro lado del Atlántico? ¿Qué es lo que realmente se va a cotizar en bolsa? Bueno, pues justo hoy la verdad que no tenemos datos macroeconómicos demasiado relevantes, pero sí que para esta semana ya vamos a empezar mañana con la publicación de PMIs a los dos lados del Atlántico. Esperamos que salgan mejor en Estados Unidos, que ya vemos como el manufacturero y el de servicios están en zona de expansión, sobre todo ese manufacturero como ha ido mejorando. El de servicios es el que nos preocupa un poco más, sigue fuerte, se espera que mañana esté en 54,5, pero eso sería ceder bastante sobre el dato anterior en 55,3. Estamos viendo un poco menos de actividad aquí en la parte de servicios, pero en conjunto unos datos muy positivos. Y en Europa, por su parte, pues servicios es el que aguanta el PMI compuesto, porque manufacturero pues sigue en zona de contracción todavía, mejorando. Para Alemania pues esperamos que resulte en 44,1. Más allá de los datos macroeconómicos, importantes son las declaraciones de los gobernadores o de los subgobernadores. Hoy tenemos declaraciones de Luis de Guindos que dice o señala el mes de septiembre como el mes para la bajada de tipos de interés, aunque siempre dice los datos van a ser importantes. ¿Tú qué esperas? ¿Cuántos movimientos y para cuándo? ¿Septiembre o octubre? Es muy complicado, en mi opinión, que veamos cómo se adelantan de nuevo a la Reserva Federal. Y ya parece más que descontado que en el caso de la FED va a ser en septiembre la fecha elegida para bajar tipos por primera vez. Pero recordemos que el 18 es el día que la Reserva Federal tiene que anunciar la decisión de tipos y es la semana antes el turno del BCE. Entonces, pues simplemente esa cuestión de calendario supondría que el BCE, en caso de bajar otra vez los tipos, pues volvería otra vez a adelantarse a la Reserva Federal, y en mi opinión esto es algo que es difícil que vuelva a suceder, por lo que yo creo que en el caso del BCE nos vamos a ir ya a la próxima reunión, a la de octubre. Hoy tenemos también resultados empresariales. Esta noche tendremos cuentas de algunas tecnológicas en Estados Unidos como Alphabet, vamos a tener mañana Microsoft, también vamos a tener hoy Tesla, Visa. ¿Qué esperas de las cuentas de las americanas y especialmente de las tecnológicas? Pues en general las tecnológicas esperamos que sean las que aguanten estos beneficios por acción previstos con un crecimiento del 9%. Has dicho muchas de las que se publican hoy va a ser un día muy muy relevante a nivel de resultados empresariales, publican algunas de las más grandes, y en el caso de Alphabet pues la previsión es que mantengan ese crecimiento a doble dígito como pasó el trimestre anterior. Aquí vemos una tecnológica que es la que está impulsando los beneficios por acción por todo el ingreso de publicidad que se sigue manteniendo y sigue creciendo. Por el caso de Tesla, pues por el contrario, sí que se espera que baje márgenes y esto puede penalizar un poco a la acción, que ya de por sí es muy volátil. También vimos como SAP pues presentó unos resultados en general positivos por el crecimiento en la nube, pero un sabor agridulce, porque al final ganaba un 69% menos en conjunto que el trimestre anterior. Y aquí lo que te quiero decir es que tenemos que ir nombre por nombre. Podríamos hablar generalizadamente del sector tecnológico como el mejor, pero vamos a ver cómo cada empresa es un mundo y además también es muy importante estar pendientes no solo de los resultados, sino de las guías. Ya veíamos algún profit warning en el sector automovilístico que se une a Airbus, a Dassault Systems, que hace unas semanas.
Entonces vamos a tener que estar muy pendientes a los márgenes, a las previsiones y a nombre por nombre. Muy bien. Pues Javier Puerto, desde Casa de Asesores Financieros, nombre por nombre, estaremos pendientes. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Feliz verano, Javier. Chao. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. ¿Sabes qué es neofunding inmobiliario? Es invertir en WeCity.com en activos inmobiliarios. Es invertir en préstamos con garantía hipotecaria a partir del 10% anual y desde 6 meses. Es diversificar con transparencia y seguridad en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares. Regístrate hoy en WeCity.com con el código Intereconomía y recibe una bonificación para tu primera inversión. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:36 de la mañana vamos con nuestro consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plazas, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí mirando bolsas, mirando resultados empresariales y mirando al IBEX 35 que está con alguna dudilla, pero de momento por encima de 11.100 puntos. ¿Cómo estamos en esta recta final ya del mes de julio, Samuel? Bueno, pues parece que al IBEX en las últimas semanas también le han entrado las vacaciones, ¿no? No tenemos grandes movimientos, parece que nos hemos quedado atascados, ¿no? Entre esos rangos de los 11.200 y 11.100 puntos. Y bueno, mientras que mantengamos esos niveles, yo creo que podemos mantener el optimismo en el IBEX 35. Vamos a ver cómo continúan las presentaciones de resultados, ¿no? Todavía quedan las grandes compañías del IBEX 35 por presentar resultados y veremos, ¿no? A ver si se mantiene este optimismo, pero como vemos de momento las cotizaciones del IBEX enganchadas, ¿no? O digamos bastante tranquilas entre esos rangos, ¿no? De los 11.200, 11.100, incluso los 11.000 puntos, ¿no? Que son para mí las dos zonas, ¿no? Los dos niveles tanto de resistencia como de soporte clave que tenemos en este momento en el IBEX, y por tanto hasta que no salgamos de esas zonas pues reina un poco la tranquilidad y la calma, ¿no? En el selectivo español. Hoy que empieza el baile de tecnológicas en Estados Unidos, pueden mover mucho al mercado, unos Alphabet, un Tesla y demás. Sí, por supuesto. Obviamente unas buenas presentaciones de resultados, tanto por ejemplo de Tesla, aunque tengo más dudas sobre Tesla, ¿no? Sobre lo que puede hacer, sobre su desempeño durante el segundo trimestre, pero bueno, yo creo que hay bastante optimismo sobre Google, sobre Nvidia. Vamos a ver si repite otra vez, ¿no? Los buenos resultados y el resto de compañías tecnológicas, ¿no? Yo creo que todo el mercado en definitiva al final está pendiente de las grandes capitalizadas de Estados Unidos, de los 7 magníficos, porque para seguir viendo, ¿no? Esas subidas con estas valoraciones tan altas que tenemos en el mercado americano, necesitamos ver
resultados muy sólidos en las grandes compañías, ¿no? Que digamos que mantengan ese tono positivo, principalmente pues en el S&P 500 y sobre todo en el Nasdaq, ¿no? Que es lo que yo creo que más importante va a ser en esta segunda presentación de resultados, ¿no? Del segundo trimestre. Antes de ir con nombres propios, sí, me decías. Antes de ir con nombres propios, te digo, Samuel, lo que nos están lo que nos están preguntando los oyentes. En el mercado español, ¿qué te está llamando la atención? De momento, de lo que hemos visto, compañías que han presentado ayer hoy el resultado, nos queda mañana, por ejemplo, el Banco Santander, pero técnicamente, ¿qué tiene buen aspecto la bolsa española? Pues mira, me gustó bastante aunque está fuera del IBEX 35, pero me gustó bastante Almiral en su presentación de resultados. Creo que presentó unos buenos balances y la verdad que por la parte fundamental bastante sólido. Yo creo que seguramente será una de esas compañías que retornen de nuevo, ¿no?, al IBEX 35 a no mucho tardar. Y bueno, la verdad es que tiene un comportamiento bastante interesante porque observamos cómo ese ciclo bajista que predominó, ¿no?, sobre todo durante el año 2022, parece que está llegando a su fin, ¿no? Parece que estamos ya en una fase de acumulación muy cerca de la zona de los 10 euros, y si consigue superarlo y bueno, mantener esa robustez, pues seguramente entremos en un ciclo alcista, ¿no?, para Almiral. Para mí es una de las compañías, de hecho, que está presentando resultados, que presentó esta semana resultados que más me está pareciendo interesante, ¿no?, dentro de lo que hemos visto. Luego, por ejemplo, lo comentábamos, ¿no?, Santander, que presenta resultados mañana. A mí me parece que también presenta una muy buena oportunidad en estos momentos, sobre todo desde una perspectiva de medio y largo plazo, donde vemos cómo se está manteniendo bastante bien en ese entorno de los 4,50, 4,45 aproximadamente. Lo está aguantando bastante bien y bueno, yo creo que damos por hecho todos que mañana Santander pues dará muy buenos resultados, ¿no? Viendo resultados de Bankinter, viendo resultados de Sabadell, no creemos que Santander pues de problemas en este sentido, ¿no? Y seguramente marcará también una muy buena presentación de resultados, ¿no?, de este semestre. Por tanto, yo creo que el sector bancario en líneas generales va a tener un buen comportamiento y creo que después de esas pequeñas correcciones que hizo Santander podría ser interesante, ¿no? Vale. Luego ya mercado americano, otros mercados, pues nosotros seguimos apostando por Intel, por ejemplo, ¿no? Semiconductores, sabemos que las cosas con el tema de semiconductores están un poquito más complicadas, pero después de las fuertes caídas que registró Intel en los últimos meses por los determinados problemas, ¿no?, que comentó la compañía y demás, sí es verdad que ha hecho un muy buen suelo en esa zona de los 31, 32 dólares, y con la recuperación que vimos en las últimas semanas, yo creo que ahora se vuelve a dar una potencial oportunidad, ¿no?, de reentrar. Yo creo que de las compañías de semiconductores o fabricantes de microprocesadores es de las que más infravaloradas están en este momento, y yo creo que ahí sí se podrían obtener buenos también rendimientos, ¿no?, para lo que queda de año al menos. Pues vamos con las consultas. 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empiezo por WhatsApp. Pregunta Antonio que cómo verías una entrada en AENA y en Ferrovial. Venga, pues vámonos directamente a AENA. Bueno, en el caso de AENA sí es cierto que, entiendo quizás la lógica que nos está mostrando el oyente, dado que estamos ahora mismo en una pequeña corrección, zona de los 185 euros, y esta es una antigua zona de resistencia que no se veía desde el año 2017, ¿no? Y también muy próximo a otras resistencias de 179, 180, ¿no? Por tanto, podríamos pensar que la compañía podría estar haciendo una estructura, digamos, de throwback, ¿no? Y bueno, obviamente todo el sector aeronáutico o todo lo que es el turismo y los viajes están mejorando mucho, ¿no? Después de la salida de pandemia, sus expectativas son muy positivas para los próximos años, ¿no? Por tanto, dentro de ese contexto, la situación técnica que vemos, esos 185, podrían ser
un buen punto de partida para tomar nuevas posiciones alcistas. Mantiene tendencia de fondo al alza. Quizás a lo mejor yo esperaría más a la resistencia de corto plazo, ¿no? Que testeara 180, 179, vamos a ver qué hace ahí, y en esos entornos sí veo bastante factible una operación compradora en AENA. La estructura técnica... No estoy viendo el gráfico, Samuel, no sé si hemos dejado de compartirlo en algún momento, pero no. Antes sí que estaba viendo los gráficos de los índices, pero ahora no me ha salido en pantalla el de AENA. Me dicen que sí. Creo que que está okay. Ahora... Me dicen que está ok. Vale, perfecto. ¿Okay? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, pues como comentábamos, ¿no? Tenemos esa zona de 185, estructura de throwback, de vuelta a zonas de resistencias perforadas, y por tanto, bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Para tomar ahí posiciones alcistas en AENA. Y luego, si nos vamos a Ferrovial, vámonos al gráfico, pues bueno, sigue rompiendo, ¿no? Máximos crecientes, situación técnica también muy saludable, tendencia de fondo también muy saludable, pero bueno, yo en el caso de Ferrovial esperaría quizás una estructura muy similar, ¿no? A lo que comentábamos, AENA, que bueno, genera algún pequeño descuento, alguna pequeña corrección a niveles de los 37,40, 36 euros aproximadamente, y ahí quizás de nuevo se podrían volver a tomar posiciones alcistas, ¿no? Es posible que haga alguna pequeña corrección en los próximos días para buscar, digamos, ese fondo, ¿no? Ese apoyo en las zonas de resistencia. Por lo tanto, entre las dos, yo me quedaría ahora mismo con AENA para una entrada. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días, Solaria. Si hoy pierde los 11 euros por título, es hora de salida de la compañía. Nada más, muchas gracias. Solaria, mira, nos pregunta José Manuel también por Solaria en el YouTube, ¿qué opinas de Solaria sin meter con pérdidas? Mira que Solaria siempre había sido una compañía que a mí me había gustado bastante, ¿no? Pero lleva un 2024 y parte de 2023 bastante complicado, ¿no? Yo de momento es que está muy complicado, ¿no? Obviamente el stop natural que deberíamos situar sería la zona de los 9,22, ¿no? Para mí esa sería la salida en estos momentos en Solaria. Porque sí es cierto que ha intentado, ¿no?, generar esa recuperación, y aunque ahora mismo está en una pequeña corrección, todavía tenemos margen de, pues bueno, de recuperación, ¿no? Todavía quizás pueda generar algún tipo de soporte en esta zona actual de los 10,98, la zona de los 11, o incluso hacer soporte de nuevo en la zona de los 10,58, ¿no? Por tanto, no sé, yo la dejaría con un stop un poquito más holgado. Mi stop estaría, o yo lo colocaría por debajo de esa zona de los 9,25, 9,22. Si ya pierde esos niveles, obviamente la secuencia de medio a largo plazo va a seguir siendo absolutamente bajista. Pero bueno, quizás estas últimas subidas pues llaman un poco a la esperanza, y vamos a ver, ¿no?, si se recupera desde esos entornos, ¿no?, de los 10,50 a los 11 euros. Venga, vamos a YouTube. Pregunta José por IAG, que como la ves ante las últimas caídas. Y otros dos valores, Bit Digital, nos da el ticker, es B de Barcelona, T de Tarragona, B de Barcelona, T de Tarragona, otra vez, BTBT, y Broadcom. Dice que las tres tiene posiciones, en IAG, en Bit Digital y en Broadcom. Venga, pues vamos a irlo poniendo todo. Y la primera de todas, vámonos a IAG, que bueno, obviamente, ¿no?, la presentación de resultados de Ryanair le ha afectado de forma negativa. Cotizamos alrededor del 1,94 aproximadamente, y bueno, pues ahí tenemos zonas de soporte importantes, porque bueno, en el caso de IAG debemos entender que la tendencia general de momento se mantiene alcista, ¿no? Las secuencias siguen siendo máximos y mínimos crecientes, pero empezamos a tener ya zonas un poco preocupantes, ¿no? El primer nivel de soporte que nos vamos a encontrar es la zona del 1,88. Pues bueno, este soporte, si consigue perforarlo, estaríamos ya en una situación de alerta máxima sobre el título, pero realmente para que veamos un cambio de tendencia bajista en IAG debería superar el nivel del 1,84. Ese sería el último mínimo creciente de la secuencia, y por tanto, digamos, es para nosotros el nivel más importante. Si ya perdiera ese 1,84, ya entonces sí nos iríamos a una situación un poquito pues más complicada, ¿no? Ya entraríamos en una fase bajista, pero de momento yo creo que hay que mantener la tranquilidad en el título. Mi stop lo situaría obviamente por debajo de ese 1,84, que no sé muy bien a qué precio está situado el
el oyente, pero bueno, en definitiva eso es un poco la idea, ¿no? Vigilar ese 1,84, de momento mantenernos alcistas, aunque está pasando un par de sesiones bastante negativas, y esperar a ver si continúa pues con ese proceso al alza y nos lleva hasta la zona de resistencia que tenemos en los 2,25. Luego, en el caso de Bit Digital, la verdad que son ese tipo de acciones. No conozco muy bien la compañía, no sé si a lo mejor tiene algo que ver con mundo de criptomonedas o algo de esto, seguramente, porque los movimientos son muy parecidos, ¿no?, a este tipo de compañías. Pero bueno, a nivel técnico, realmente lo que estamos observando, pues bueno, es cierta recuperación. Ya empezamos a ver mínimos crecientes. La zona del 1,94 me parece muy interesante, y tenemos una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Esa zona de los 4,79, 4,80, que no ha logrado superar, ¿no? Por tanto, pues bueno, es una zona de resistencia muy importante. Ahí tendría mucho cuidado, observaría muy bien a ver cómo se mantienen las posiciones, y obviamente mantendría un stop por debajo del 1,94, 1,93 aproximadamente, ¿no? Para, en caso de que se perfore, pues obviamente nos volveríamos a ir a los mínimos anteriores, que podrían llegar hasta los 0,54. Por tanto, bueno, de momento tiene un buen tono en el corto plazo. Parece que tiene ganas de nuevo de recuperarse hasta esos 4,80, y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y luego ya acabamos te confirmo que es una minera Bitcoin, Bit Digital. Empresa minera de Bitcoin. Es una minera de Bitcoin. Me lo imaginaba, porque todas estas compañías suelen tener este comportamiento, ¿no?, de fuertes impulsos al alza cuando viene alguna noticia relacionada con las criptomonedas, y luego la misma caída exactamente al contrario, ¿no?, con la misma fuerza, ¿no?, y genera pues esta especie de dientes de sierra muy característicos de este tipo de compañías. Después tenemos a Broadcom, que creo que nos había comentado. Broadcom. Eso es, que bueno, obviamente el tono es perfecto, es muy muy alcista, sigue manteniendo máximos y mínimos decrecientes, y aunque pudiéramos tener cierta preocupación de este soporte, que de hecho está testeando en estos momentos en la zona de los $157, debemos recordar que el último mínimo creciente de este título se encuentra en la zona de los 130,54, ¿vale? Por tanto, aunque rompa esta zona de soporte que tenemos en 157, yo mantendría la calma, porque perfectamente se puede recuperar un poco. Se puede recuperar cuando, pues bueno, si cae a niveles de los 150 o incluso la zona de los 144, que es un nivel de resistencia anterior, ¿no? Por tanto, bueno, hay que vigilarlo, obviamente, porque ya si pierde esa zona de los 157 ya es, ¿no?, habría que estar alerta, pero realmente la tendencia de fondo sigue siendo totalmente alcista, y yo no me preocuparía hasta que el título pues no cayera a niveles de los 130. Por tanto, yo creo que es un título que se debería mantener en cartera. Vale. En YouTube nos preguntan por Bayer y por Laboratorio Rovi. ¿Cómo las ves? Bayer y Laboratorio Rovi, sí. Farmacéuticas. Venga, pues vámonos a Bayer. La primera de todas, que bueno, la verdad que Bayer no es que tenga una situación muy, muy sencilla. Continúan las caídas, continúan los máximos y mínimos decrecientes, y bajo mi punto de vista, y por hacerlo muy fácil y muy sencillo, hasta que no supere los 29,50, yo creo que en Bayer no tenemos absolutamente nada. Se podría intentar un trading muy de corto plazo, de gráficos horarios, irnos a este rango lateral, ¿no?, que está mostrando en las últimas semanas, y bueno, intentarlo, ¿no?, con un stop, a lo mejor una entrada cercana a los 26, los 27 euros aproximadamente, donde está cotizando en estos momentos, y un stop muy muy cortito en los mínimos de los 25,11, pero lo consideraría un modelo de entrada o una estrategia muy agresiva, ¿no?, que necesita tener un stop tremendamente corto. ¿Que sale bien? Pues obviamente podríamos volver a ver cotizaciones de Bayer en la zona de esos 29,50. Ahora, que vaya a superar esa zona ya lo veo un poquito más complicado, porque la secuencia sigue siendo pues absolutamente bajista. ¿Y el segundo título, que Rovi, vámonos a Rovi. Aquí la cosa yo creo que cambia bastante más, porque obviamente el comportamiento es total y absolutamente contrario, ¿no?, al que veíamos en Bayer. Mantiene una tendencia alcista muy sana,
tenemos el último mínimo creciente o la zona de soporte que tenemos que vigilar en los 77,75, mientras que esté por encima de esos niveles no hay ningún tipo de preocupación. Es lógico que de vez en cuando haga algunas correcciones, y sí es cierto que dentro de esa fase de corrección que estamos observando, si nos vamos a una temporalidad un poquito más baja, más el intradiario, si observamos cómo pues, ha hecho una zona de suelo importante, de gráficos de 4 horas, el último máximo decreciente de esta secuencia bajista está en ese entorno de los 88 euros y está haciendo intentos de ruptura de ese nivel, ¿no? Por tanto, quizás esté ya en una fase de finalización de esta pequeña fase correctiva, ¿no? ¿Qué idea podríamos dar sobre Robi? Pues bueno, si el precio, si la sesión diaria cierra por encima de esos 88,10 aproximadamente, entonces yo creo que para la sesión de mañana o las sesiones próximas de esta semana tendríamos una oportunidad de entrada en largo para irnos de nuevo pues a niveles máximos, ¿no? Zonas de los 92, 93 euros y con un stop relativamente corto, ¿no? Que sería ese último mínimo creciente que hablábamos, ¿no? Por debajo de los 77,75 y esperar a que, pues bueno, que la tendencia al alza pues se siga manteniendo. Venga, rápido un par de valores más antes de irnos a las noticias. Enagas y Iberdrola. Nos pregunta un oyente qué le puedes decir de Enagas y otro oyente si Iberdrola sería recomendable para entrar ahora o está demasiado alta. Vamos a irnos a los dos títulos. El primero de todos, Enagas, que bueno, ha presentado resultados hoy, no le está sentando nada bien, ¿no? Aunque descontando la venta que ha realizado de Talgras, creo que se llamaba. Parece que eran... Eso, no le están sentando nada bien y bueno, descontando esa venta parece ser que los resultados han sido positivos, pero al mercado pues yo creo que el titular no le está gustando nada, ¿no? De su comportamiento. Aún así observamos que en el gráfico poco se puede hacer, ¿no? Seguimos con secuencias de máximos y mínimos decrecientes, estamos en una tendencia bajista muy importante y esta tendencia yo creo que no va a finalizar o esta tendencia de medio plazo no finalizaría hasta que el título no superara su último máximo decreciente, ¿no? Que serían esa zona de los 14,97, la zona de los 15 euros. Por tanto, yo creo que de momento es un título en el que hay que estar fuera, con mucho cuidado. Sí es cierto que podemos vigilar los soportes que tenemos en los 12,91, pero entrar en esos niveles es arriesgarnos a que el título pues nos siga marcando de nuevo caídas, ¿no? La tendencia es totalmente bajista y en este tipo de escenarios es muy complicado. Y luego en el caso de Iberdrola, sí es cierto que el tono es sí es cierto que el tono es muy diferente. En el medio plazo tenemos una zona de soporte muy importante que sería la zona de los 10,67. Estamos bastante alejados de esa zona, pero es el último mínimo creciente que nos ha establecido para esa tendencia de medio plazo en Iberdrola. Por tanto, el fondo sigue siendo alcista, seguimos teniendo pues un buen tono en líneas generales. Ahora bien, dentro ya, si nos vamos al corto plazo, ¿no? Con ese último impulso al alza que llevó al título hasta la zona de los 12,42, pues sí empezamos a observar